Buenos días tengan cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto el poder estar aquí. Estamos en una nueva locación, esperando poder compartir con ustedes. Me da gusto que algunos ya se han añadido a esta plática. Me gustaría que todos pudieran estar conscientes de que este es el día del Señor, que tenemos la oportunidad de congregarnos, aunque sea de una manera virtual, a pesar de los muchos contratiempos que hemos tenido a lo largo de estos 3 meses. Estamos conscientes de que la palabra de Dios no está presa y tenemos muchas cosas importantes que compartir con ustedes. Esta mañana de domingo, yo quiero compartir un mensaje que le he titulado El retorno a la palabra de Dios. El retorno a la palabra de Dios. Y se leyó Nehemías en el capítulo número 8, versículo 1 hasta el versículo 3. Pero yo quiero añadir algunos textos más en el versículo número 4, 5, 6 y 7. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jazmín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es algo bien importante, que entendamos la lectura, que la palabra de Dios vuelva a tener el resurgimiento, que haga que los corazones vuelvan a tener entendimiento de la palabra de Dios, del conocimiento del Altísimo, del poder saber cómo llevar a cabo la obra de Dios en medio de estos tiempos. Si leemos, hay objetivos muy claros y detallados. Pero antes de entrar en detalle de los objetivos, yo quiero que cierre sus ojos un momento, que le diga a Dios que hable a su corazón, que le enseñe, que le haga partícipe de la misericordia que Él tiene para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos al Todopoderoso, al Rey de Gloria. Queremos que establezcas tu reino en medio de nuestros corazones, que nos hagas comprender la amplitud de tu bondad y de tu misericordia, y que tu nombre sea glorificado desde ahora y para siempre. Te damos toda la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo quiero decirte que cada vez que predicamos la palabra debemos de tener objetivos específicos, y estos objetivos tienen que ver con el fundamento escriturario. La palabra es la que va a marcarnos la pauta a seguir para que podamos comprender que todas las cosas que en ella están escritas han servido y seguirán sirviendo para un beneficio de la iglesia del Señor Jesucristo. Los tiempos, como yo he dicho a lo largo de estos días, ha sido malo, sin embargo el Dios del cielo ha sido bueno, que es la gran diferencia que nosotros tenemos. Estos factores importantes que notamos en la palabra de Dios son los mismos que estamos notando en la actualidad: momentos de crisis, momentos de destrucción y momentos en los cuales se tiene que pensar en lo obvio, en la restauración. ¿Por qué razón? Porque cientos de iglesias en todo el mundo, miles de iglesias en todo el mundo, cerraron sus puertas a la comunión de los santos, a la congregación de los justos, a las reuniones donde la gloria de Dios se manifiesta. La Biblia dice que donde los justos se alegran, ahí es grande la gloria. Imagínate cuando las iglesias se ven desoladas, se ven vacías. Muchos posiblemente cuando regresen ya no van a tener la capacidad económica para poder seguir manteniendo esos espacios. Y esto nos deja ver que hay algo muy importante. La iglesia del Señor no va a ser derribada, es columna y baluarte de la verdad. Las puertas del Hades no van a prevalecer ante la iglesia, pero debemos de estar conscientes que
tenemos que entrar en un tiempo de restauración, en la restauración de la obra de Dios. No es que Dios haya hecho algo malo y que la obra de Dios se haya deteriorado por causa de Dios, sino más bien todas las cosas que han venido a suceder nos han dejado como un precedente para que nosotros estemos conscientes, luchar a favor de que la iglesia vuelva a retomar lo mismo que en el pasado. Aquí en este libro de Nehemías se habla de dos personajes importantes. Uno de ellos, Nehemías, un restaurador, un hombre que asumió un reto muy especial para poder llevar a cabo la restauración. Y el otro, un hombre, un sacerdote llamado Esdras, quien era el escriba versado de la ley, el conocedor de la palabra, que tuvo que poner ahora sí que los fundamentos para que la iglesia volviera a regresar a los caminos antiguos. Los dos personajes trabajaron de una manera constante, de una manera tremenda. ¿Para qué? Para hacer lograr que la palabra de Dios volviera a tener el efecto, que el pueblo de Dios volviera a centrarse en la obra maravillosa del Dios del cielo. Entonces tenemos a un Nehemías, que es un restaurador físico. Tenemos a otro, un Esdras, un sacerdote comprometido. Estas dos personas simbolizaron infinitamente algo especial para la restauración del pueblo de Dios. Recuerda, ellos habían sido llevados en cautiverio a Babilonia. Y cuando ellos se encontraban en Babilonia, ellos pudieron darse cuenta, en especial Nehemías se dio cuenta porque llegaron a él los comentarios de cómo estaba todo su país destruido, arrasado. Y hoy pareciera ser que todos nosotros debemos de tomar estas mismas medidas, de darnos cuenta que lo que está sucediendo es algo que necesita realmente el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la constancia y la tenacidad para poder volver a levantar la obra de Dios, que posiblemente para muchos estén cantando victorias que se ha acabado. Pero sí, déjame decirte que la iglesia del Señor Jesucristo son las piedras vivas, aquellos que se han convertido, aquellos que deben de tener la mentalidad dispuesta en alcanzar el conocimiento del Dios para poder hacer la voluntad del Todopoderoso. Las consecuencias, pues hay que enfrentarlas, hay que darles la cara para resolver y echar a andar físicamente los lugares que han quedado desolados por tanto tiempo. Reuniones que puedan tener los planes claros y específicos para hacer la obra de Dios. Esperamos que no haya bajas. Esperamos también que la audiencia continúe. Esperamos que la gente vuelva a considerar su confianza y nosotros nos dediquemos a restaurar la fe de quienes pasaron por días trágicos, días en los cuales muchos perdieron la oportunidad del gozo, de seguir compartiendo con los hermanos, de seguir conviviendo con las piedras vivas. Y eso es muy importante. El COVID-19 ha tratado de apaciguar todas las cosas, ha tratado de que la iglesia pierda el enfoque, la mentalidad de que tenemos un Dios victorioso, un Dios que nos ha enseñado, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece a poder ir hacia adelante. En otras palabras, la tierra ha sido como abruptamente desolada por causa de esto. Mientras el mundo empieza a tratar de tener sus movimientos otra vez hasta la movilidad que antes habían perdido, ellos ya la están despertando. Hay lugares donde hoy hay una audiencia tremenda en las calles, en las playas, y eso ha provocado que vuelva a resurgir otra ola más de esta enfermedad que ha traído consecuencias trágicas. Sin embargo, las iglesias están desoladas, los lugares de reunión están cerrados, los lugares a donde los justos llegaban a tener un compromiso y una coinonía han sido cerrados. Debemos de estar conscientes, la restauración tiene que volver otra vez al corazón de nosotros. Esa irresponsable movilidad que obviamente es por el deseo de que la economía vuelva a fluir, es por el deseo que vuelva a haber otra vez un movimiento económico. Eso no está mal, sin embargo debe de ser con prevención, con precaución. Pero la iglesia abandonada, perdida, cerrada, y es la columna y baluarte de la verdad. Y como te dije, la iglesia no va a ser sucumbida por las palabras, por los mensajes, por las enseñanzas que el mundo da, porque la Biblia dice que las puertas del Hades no van a prevalecer ante la iglesia maravillosa. Recuerda, cuando regresaron el arca de Jehová,
cuando había sido quitada, dice que llegó y todos ellos se alegraron de tal forma que el gozo fue tan extenso que hasta la tierra tembló. Debe de haber señales de maravillas, señales maravillosas de que Dios está entre nosotros. Debe de comprenderse también que todo es bien hermoso cuando los justos se alegran. Ahí es grande la gloria. La gloria se manifiesta, el regocijo, la bondad, todas las cosas muy importantes. Hay tres aspectos de interés que quiero remarcar específicamente para esta época, que se desarrolló por allá por el año 445 antes de Cristo. Ellos regresaron de la cautividad. Ellos volvieron y se dieron cuenta cómo se encontraba realmente el terreno. Le avisaron a Nehemías, quien él asumió la responsabilidad de renunciar a un empleo bien pagado. Él era un copero del rey, él estaba al servicio de un rey, tenía una buena vida, una buena manera de vivir. Sin embargo, él tuvo que renunciar al darse cuenta que su país estaba derribado, que las puertas habían sido quemadas, que todo era completamente un destrozo en su nación. Y él asumió la responsabilidad. Tres cosas muy importantes que tomó Nehemías y que nosotros debemos de considerar para poder poner en cuenta que hemos sido tocados por el Dios del cielo. La primera de ellas fue la oración, porque la Biblia dice que Nehemías, cuando escuchó acerca de lo que había sucedido en su país, dice que con todo el corazón se humilló delante de Jehová, asumió la responsabilidad que no era suya, que tenía todo el pueblo, le pidió a Dios misericordia y tocó lo más sensible del corazón de Dios para que Dios abriera las puertas y él fuera enviado para la reconstrucción de todo Jerusalén. El sacrificio, oh, qué difícil es cuando la gente no está dispuesta a sacrificarse por algo, cuando le cuesta todo, le cuesta el moverse de un lugar para otro, le cuesta el poder orar, le cuesta el poder meditar en la palabra, le cuesta el poder ir a ver a un necesitado o a un enfermo. Eso es terrible. El sacrificio que tomó Nehemías fue completamente maravilloso, porque la Biblia dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Querido hermano, si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, no podemos ser sus discípulos. Y qué triste, qué tristeza es cuando mucha gente piensa ser cristiano solamente por tener tiempos de ir a la iglesia. No, ser cristiano es estar comprometido con la obra de Dios. Ser cristiano es vivir completamente haciendo la voluntad del Padre. Por ahí dijo alguien en una ocasión que un cristiano que no trabaja da trabajo. Obviamente no es lo mismo aquel que está desempeñado en la obra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, que aquel que está provocando conflictos, líos en la iglesia, conflictos entre los hermanos, conflictos entre los pastores, conflictos en el... Eso no es cristianismo. El cristianismo es aquel que ha decidido renunciar a su vida pasada, someterse a la voluntad de Dios y servir de todo corazón a aquellos que están necesitados. La otra parte es la tenacidad. ¿Cuánta tenacidad se necesita? Porque no es lo mismo el empezar una obra, sino el mantenerse en ella. Y la tenacidad habla acerca de la permanencia. Hay muchos que han decidido empezar, pero a medio camino ya se están retractando, ya no quieren seguir adelante, ya les cuesta trabajo. Todo lo que ven es oposición. Ya no pueden continuar porque se sienten abrumados, porque ellos piensan que son los únicos que están al servicio de la obra de Dios. Pero déjame explicarte, querido hermano, Dios se ha reservado rodillas que no se doblen ante Baal, rodillas que no se doblen ante las necesidades que el mundo imperante está provocando en esta tierra terrible. Mira, estos tres elementos deberían de estar presentes en medio de nosotros, deberían de ser parte vital de nuestra vida. Y si eres alguien que estás liderando de tu ministerio, de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu dinamismo, debería de ser nuestros inmediatos propósitos para ponerlos en práctica. Te los vuelvo a repetir: la oración, el sacrificio y la tenacidad. Sin estos elementos, querido hermano, no tenemos un fundamento para continuar en el reino. No es nada más de que hoy es domingo, tengo que desempolvar la Biblia para ir a la iglesia. No, hay que tener objetivos. ¿A qué voy a ir a la iglesia? Voy a ir a orar, voy a ir a pedirle a Dios que traiga salvación sobre los necesitados, que pueda ayudar a los que están en agonía, que pueda ser yo un instrumento para servicio de los demás. Sacrificial, sí, a lo mejor mi tiempo, a lo mejor mis buenos descansos, a lo mejor mis momentos en los que yo los considero para mí mismo, los puedo sacrificar, o mi
propia economía, poder poner, invertir algo para el reino de los cielos. Pero hoy parece ser que todas esas cosas son historias, son un sueño, son cosas que son del pasado, ya no son la realidad presente. Y debemos de volver a la vida. La tenacidad, que te mantengas firme, sólido, que tengas un carácter que no se doblegue ante las pruebas. Porque muchos a la primera de cambio ya no quieren seguir adelante, ya no quieren seguir luchando, se sienten completamente ansiosos de volver al descanso, de volver a la tranquilidad, cuando la Biblia describe que todos los días el hombre trae su propio afán. Y cuando eres cristiano, cada día tú sabrás que Dios está de tu lado, porque Él dijo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Nehemías renunció a su empleo, esas posibilidades que él tenía, bien pagado, bien alimentado, en un hogar, era copero de un rey, no estaba trabajando en la obra pública, estaba dentro del palacio, era el que servía las copas, era el primero que tomaba de lo que le traían al rey de lejanas tierras. O sea, él tenía una vida completamente favorecida. Sin embargo, él tuvo que renunciar. Y obviamente, ¿por qué renunció? Porque vio a sus hermanos en una tierra desolada, en una tierra angusta, y después de una deportación, de un tiempo donde la gente tenía que regresar con dolor y con aflicción, lo primero que hizo fue humillarse ante Dios. ¿Cuántas veces has tenido ese intento de humillarte a Dios por las necesidades que ves? De humillarte para poderle pedir que tenga de ti misericordia, porque mucha gente está sufriendo, porque esa gente, si no encuentra la palabra de Dios, no va a encontrar la vida, no va a encontrar el camino derecho. Y la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, que Él por todos murió, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y a veces como cristianos pensamos, ya me salvó a mí, ahora que los demás busquen su propia salvación. Querido hermano, si te salvó fue para servir. La Biblia dice, de gracia recibiste, da de gracia lo que has recibido, no te quedes con ello, porque el que retiene, dice, será maldecido por el pueblo, mas el que reparte le va a ser añadido más. Y si tú repartes y compartes la bendición de Dios, Dios va a bendecirte plenamente por todo lo que tú estás haciendo en el momento que tú quieras. Él era un peticionista, un intercesor, tomó la carga de las necesidades, se subyugó a la búsqueda constante para que la gloria de Dios se manifestara. Y déjame decirte que al que pide se le da, el que busca encuentra y al que toca se le abre. Y él estaba ahí orando y clamando para que hubiera respuesta. Nehemías capítulo 1, en el verso 4 al 6 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjate lo que hizo. Él escuchó cómo estaba su pueblo. Él dijo, voy a orar, voy a ayunar, voy a abrir mi corazón a las necesidades. ¿Cuántos lo están haciendo? Hoy solamente se habla de la famosa enfermedad que ha caído sobre la tierra como una pandemia. Y de ahí no pasa nada. De ahí no hay ruegos, no hay súplicas, no hay imprecaciones en contra del mal. No, ahora solamente el escuchar. Y dice, y te dije, y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia y los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, no solamente por la mañana, no solamente por el mediodía, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Orando por toda su nación, confesó los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Cuántos tienen el valor de decirle a Dios de esta manera? Hemos pecado contra ti. Nos hemos vuelto egoístas, nos hemos vuelto completamente convenencieros. Hemos considerado que mientras nosotros tengamos lo que necesitamos, lo demás no interesa. Cuando el mundo está sufriendo de hambre, de necesidad, de escasez, de enfermedad, de dolor, de tragedia, de angustia, ¿por qué no voltear los ojos a Dios y decirle, Señor, perdona a la tierra, hemos pecado contra ti, y que tu gloria venga para restaurar a las naciones a donde ha caído todo este mal, que por cierto es casi el globo terráqueo, es casi todo el mundo? Entonces la humillación es demasiado importante. Como si fuera culpable, él pidió misericordia. Él asumió que era suyo
todo el problema que había en la nación. ¿Qué tan lejos estamos nosotros de poder poner estas cargas a nuestra espalda? A veces ni siquiera oramos por nosotros mismos, ni siquiera le pidió a sus discípulos que vinieran a orar por él, y cuando él estaba orando, dice que ellos no pudieron soportar una hora. Y les dijo, no habéis podido soportar ni una hora para estar orando conmigo. Eran sus discípulos, eran aquellos que lo habían visto hacer milagros, hacer señales y prodigios. Hoy mucha gente, su oración es de 5 segundos, 5 minutos, 20 minutos. No es una oración que pueda llegar al cielo y que pueda abrir la oportunidad de que la gloria se derrame. ¿Cómo se va a encontrar el local después de que regresemos? ¿De qué manera vamos a encontrar? Muchos, como te dije, inclusive ya no van a tener ni la oportunidad de seguir sustentando las rentas tan altas para seguir manteniendo un local donde se van a congregar. ¿Qué va a haber? Gente necesitada, gente en espera. Recuerda que aparte de que sufrimos hoy de la tragedia del COVID, también estamos sufriendo de las falsas noticias, esas famosas fake news, que por cierto estadísticamente se habla de un 60% noticias amarillistas o noticias que solamente están siendo provocadas para poder soportar a aquellas personas que las pagan o aquellas personas que las están promoviendo. No, querido hermano, Dios quiere que tengamos una actitud completamente de valentía. Que Dios no nos vaya a juzgar de indolencia, que no vaya a decir la iglesia no hizo nada en el momento que estaba siendo la necesidad, que nos dediquemos a la restauración de las puertas. Nehemías empezó a restaurar las puertas. Las puertas tienen un significado muy importante. El Salmo capítulo 24, en el versículo número 7 dice, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y el versículo 9 lo vuelve a repetir. Dice, alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿De qué significan? Las puertas son las almas, son las personas, son las vidas. Nosotros somos las puertas. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Nuestras vidas representan las puertas. Esas vidas que ahora a través de este tiempo han sido lastimadas, heridas, fogoneadas por el fuego de la incredulidad, completamente abatidas por los comentarios de la humanidad, solamente temerosas de todas las cosas. ¿Por qué? Porque esas puertas hoy están siendo que ser restauradas, tienen que ser restauradas. Muchas de esas puertas perdieron sus empleos, otros perdieron su salud, otros perdieron un bien terrenal, otros han perdido algún ser querido, y lo más terrible, muchos están perdiendo la confianza de seguir en Dios. Eso es terrible. Esas puertas deben de ser restauradas. Las puertas son las almas vivientes. No solamente hablar por hablar, sino darse cuenta que cada una de las personas que están ahí necesitan tener el mismo objetivo de caminar y hacer la voluntad de Dios. Mira, tienen que restaurarse. Lamentaciones 4, en el versículo 12 dice de la siguiente manera, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por sus puertas a Jerusalén. Ese enemigo ha llegado a tratar de culminar su obra trayendo desánimo, desconfianza, trayendo pecados sobre la vida de muchos, trayendo indolencia sobre los corazones. Por esa razón dice que nunca se pensó eso. El liderazgo tiene que tener cuidado de que su alma esté preparada y guardada para poder combatir fuertemente en contra de todos los atropellos del mal. Las puertas tienen que ser restauradas. Se habla de un discipulado, se habla de un tener cuidado de cada una vida. ¿Por qué? Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Hay que tener cuidado por cada uno de ellos. A lo mejor ni te das cuenta y muchos de ellos ya están en conflictos severos, ya perdieron la fe, ya no están caminando con Dios, ya están entregados a los placeres de este siglo, ya dejaron el anhelo de convertirse, de comunicarse o de congregarse. Sí, hay muchos que ya perdieron todo este tipo de ánimo. Mateo capítulo 11, perdón, en Lamentaciones, en el capítulo 2, verso 9, también habla acerca de las puertas. Lo que pasó cuando en las Lamentaciones se habla acerca del destrozo que hubo sobre toda la nación. Dice, sus puertas fueron echadas por tierra.
destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron la visión de Jehová. Y esto es muy peligroso. Cuando el liderazgo pierde la visión y se olvida de su rebaño, cuando ya no hay oportunidad de acercarse a ellos, se acabó la ley. Y la ley implica seguridad. La ley implica temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la Biblia dice que el que teme a Dios alcanzará la misericordia. Entonces, cuando se pierde el temor a Dios, se pierde la ley. Ya no hay nadie que lo restrinja, ya no hay algo que les esté diciendo de aquí no pases. Este es el terreno inapropiado para tu vida. Entonces, si no lo consideramos de esta manera, veremos vidas totalmente destruidas. Está expresado claramente. Sus puertas han sido derribadas, sus puertas han sido quemadas, tiradas por tierra. La razón elocuente es que la ley tiene que ser restaurada, porque había sido escondida para ellos, porque ellos no tenían el conocimiento, porque ya habían perdido la oportunidad de poderse guiar por la palabra. Ahora todo era mandamiento humano. Ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Pero se olvidaron que hay un Dios que dijo que iba a pelear por nosotros, que ningún arma forjada iba a prevalecer contra la iglesia, que la iglesia no iba a sucumbir ante los terrenos del enemigo, que la iglesia iba a ser la columna y el baluarte de la verdad, que la verdad cuando se compra no se vende ni se malbarata. Esa verdad es la que hace libre, porque por la verdad hemos alcanzado la libertad. Gloria al Dios del cielo. Entonces, yo me siento triste cuando escucho gente que solamente piensa que ser cristiano es ir el domingo a la iglesia. Me siento triste cuando veo que hay mucha gente que dice, solamente estoy cumpliendo con la iglesia. Yo voy a la iglesia, pero no tienen la forma de convivir, de relacionarse, de hacer la obra de Dios, de caminar con una verdadera seguridad. ¡Qué terrible! Querido hermano, el discipulado debe de ser una prioridad para todos los que forman parte de la iglesia. El anhelo del crecimiento. Mateo 11, en el versículo 25 al 26 dice, en aquel tiempo le respondieron, Jesús le dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, esto no es algo que es una revelación máxima, no. Querido hermano, esto cualquiera lo tiene que saber. Porque Dios escondió la sabiduría para los sabios y se la reveló a sus hijos. Todo cristiano nacido de nuevo tiene como por herencia el poder ser guiado por el Espíritu Santo, el poder tener la comprensión de que la palabra es el fundamento sólido, es la norma de fe y de conducta para el ser humano. No son revelaciones, no es como para alardear y decir, oh, qué revelación tan grande ha recibido. No, querido, estas cosas las escondió a los sabios y entendidos para revelárselas a los niños, para que todo cristiano sepa que las cosas no están bien. Cuando mucha gente dice, yo soy cristiano y no tiene una vida de fruto, no tiene una vida que sea participativa para ayudar a los demás. Jesús dijo, Padre, por eso te alabo, por eso me agrado. Se escondieron de los sabios. Sí, muchos que anhelaban tener todo el conocimiento estaban ajenos al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, es importante que ahora comprendamos. El Salmo 126, en el versículo 1 y 2, habla acerca del tiempo de la restauración. Cuando Jehová hiciere volver la restauración a Sión, o la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Querido, si tú no tienes sueños, si tú no tienes aspiraciones, si tú no tienes el deseo de caminar, ya perdiste todo. Obviamente tu corazón ya no tiene ningún anhelo por las cosas de Dios. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestras lenguas de alabanza. ¿Te olvidaste de la adoración? ¿Te olvidaste de la alabanza? Ya se perdieron los sueños, ya no tienes anhelos por las cosas espirituales, ahora ya todo lo dejas en los pensamientos que tiene la humanidad, de que este mundo está mal y que cada día va de mal en peor. No, querido hermano, hay un camino mejor, hay un camino claro y específico que Dios ha marcado y que compró con su sangre para que tú y yo podamos caminar por él. Y la Biblia dice que aquel, por torpe que fuera, no se saldrá de ese camino. Así que
¿De qué te afliges? Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, si en Él hay vida, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él dijo, mi paso os dejo y mi paso os doy, no como la que el mundo ofrece. Entonces no tienes por qué sentirte angustiado ni desesperado, sino confiado en que en el Dios del cielo hay esperanza para nuestras vidas. Nuestra lengua se llenará de alabanza. ¿Puedes alabar a Dios? ¿Puedes entonar cánticos? Entonces dirán entre las naciones y toda la gente sabrá y expresará grandes cosas ha hecho Dios con estos. Estaremos alegres. Tenemos que aprender, querido, a soñar. ¿Te acuerdas aquellos hombres que ya iban en el camino a Emaús? Ya iban sin sueños, sin aspiraciones, derrotados. Ya murió, ya no hay nada más que hacer. No, querido. Jesucristo dijo, yo volveré y os tomaré a sí mismo. Resucitó de entre los muertos, venció a la muerte para poder estar con nosotros todos los días. Dios quiere una iglesia sólida, una iglesia triunfante, una iglesia con gallardía, con poder, una iglesia que salga a ganar todas las batallas que están en medio de ellas, que puedan vivir para Dios. Una regeneración no aparente, sino una regeneración real, completa, maravillosa, por amor a Dios, que puedan vivir amando a Dios. Romanos capítulo 10, en el verso 17, dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Sí, que la palabra vuelva a ser la directriz de tu vida, que pueda ser la influencia para tu corazón, que pueda ser algo que te llene de confianza y de seguridad. Aparte, los significados de la palabra son variados. Dice la Escritura que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Imagínate nada más, no vas a tropezar porque es una lámpara, porque la palabra te va a guiar, te va a enseñar por dónde pisar firmemente. También la Biblia dice que la palabra es martillo, sí, para quebrantar la roca. A veces ese corazón de piedra que no entiende de razones y que tiene su propio criterio y que tiene sus propios pensamientos, a través de la palabra puede ser golpeado para que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne y pueda reconocer que Jesucristo es el Rey de Gloria. Sí, también dice la Escritura que es fuego, que purifica, que hace que la gente entre en un terreno de purificación, de santificación, de apartarse del mal, de aventar sus aparejos al agua y de estar conscientes que en Cristo quiere solamente tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Esa era la expresión del proverbista. También la palabra, obviamente, es espada. Y esa espada es la que penetra y discierne hasta las intenciones más ocultas, los pensamientos más íntimos del corazón del hombre. Esa espada que redarguye, que traspasa, que hace que la gente empiece a comprender, que lo pone en una manera de casi contra la espada y la pared para que pueda reconocer que Dios es el que le está llamando. Porque fue inspiración de Dios y es útil para enseñar, porque la palabra te enseña, la palabra te conduce, la palabra ablanda tus pensamientos, la palabra hace que tu vida pueda entrar en un terreno de una mejor comunión con Dios, redarguye, sí, porque te saca todo del corazón, aunque te escondas una palabra, es mejor que cualquier otra cosa. Esa palabra tiene vida. Jesús dijo, estas palabras son vida y son espíritu, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Reprende, confronta. Es una palabra que representa desafíos también. Cuando la verdad de Dios llega a tu corazón, la gente va a tener desafíos. Sí, pero también Jesús enseñó algo muy importante. En Juan capítulo 3, verso 20 dice, pero ellos no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas en ellos. Por esa razón, mucha gente mejor se aparta de la palabra. Por eso tiene muchos pretextos. Es que no pude, es que no tuve tiempo, es que fíjate que estoy muy ocupado. No, más bien porque no quieren que sus obras sean reprendidas en él, para que ellos no puedan reconocer que Dios
revela todas las cosas, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, que toda cosa creada está desnuda ante aquel que vamos a dar cuenta, que los ojos de Dios contemplan toda la tierra, que Jehová está en contra del reino pecador. Eso es lo que dice la palabra. Y entonces muchos de ellos no tienen ese corazón y se vuelven fingidamente como la rebelde Judá, que dice que se volvió a mí no de todo corazón, sino fingidamente. Y por esa razón no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas en él, para que no puedan reconocer que en él está la vida, que en él está todo lo que realmente se necesita para poder caminar con el Todopoderoso. Querido hermano, ¿a dónde vamos a ir si no tenemos la oportunidad de caminar con el Dios Todopoderoso, de poder hacer la voluntad de Dios? Dice Nehemías 8, verso 1, entonces ellos se reunieron en las puertas de las aguas. Vamos a ver una vez más lo que se leyó al principio, Nehemías, capítulo número 8, en el versículo número 1. Espero que esté consciente, espero que esté atento y que no se vaya hasta que terminemos, hasta que podamos decir amén al último momento. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escribo, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Como un solo hombre, junto a las puertas de las aguas. Y las puertas de las aguas tienen un significado. Las aguas significa también la regeneración. Esdras era el sacerdote, el escriba versado de la ley. Él tenía un total amor por su pueblo, amor por esa nación, como Cristo amó a la iglesia. Acuérdate lo que dice en Efesios 5:26. Déjame leerte para que veas lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 5, versículo número 26. Esto es algo bien maravilloso. Tiene muchas connotaciones. Dice aquí en el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Quiere decir que el agua significa el lavamiento, la regeneración. Cuando la iglesia está consciente, está entrando en un estado de regeneración. La palabra de Dios hace que el hombre vuelva otra vez a la vida. Sí, esta ley hace sabio al sencillo. Así dice su palabra. Me deleito en ella. Yo creo en ella. Sé que es la palabra. Sé que es la virtud total para que nosotros podamos apreciar de ella. Es todo lo maravilloso. Dice también que esta palabra provocó que hubiera una nueva integración. Juan en el capítulo 7 habló acerca de ellos. Cuando vio al pueblo necesitado, dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. También habla de la regeneración, pero también habla del mover del Espíritu Santo, de cómo a través de las aguas el Espíritu Santo se movía, como dice en el libro del Génesis. Y Dios es bueno. El Salmo capítulo 1, en el versículo 2, nos habla acerca también de ese reposo de que deben de tener. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice él, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prevalece, permanece. El capítulo 23 del libro de los Salmos, verso 2 dice, conforta mi alma, me guiará en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. La palabra es para pastorearte, es para enseñarte, porque la palabra es la voz de Dios para contigo. Mientras tu oración es tu clamor y petición a Dios, la lectura es la respuesta de Dios para contigo. Sí, porque muchos dicen, pues ¿qué es la Biblia? Es un libro cualquiera. Sin el Espíritu es letra muerta. Pero cuando el Espíritu de Dios tiene la vida y viene a ti, entonces toda esta palabra se hace vida, se hace rema en tu corazón. Se manifiesta de una verdadera razón. Vas a saber que en ella está la vida, que está la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nehemías, Esdras volvió a predicar, le habló al pueblo y vio que había corazones dispuestos. Déjame seguir leyendo, porque es interesante saber
lo que pasó. Nehemías capítulo 8, pero ahora en el versículo 2 y 3 dice así: y el sacerdote Esdras trajo la ley de Dios delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, en el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Fíjate, desde la mañana hasta el mediodía, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo hablándoles la ley de Dios. Y ellos estaban completamente gozosos. Habían vuelto a la palabra. Querido hermano, todo esto que te estoy hablando no es otra cosa más que invitarte: vuelve a la palabra, vuelve al tiempo de la búsqueda en la palabra, escudriña la verdad, porque en ellas hay testimonio, el testimonio de Dios para vida eterna. Esta palabra te hará sabio, esta palabra te hará entender. En esta palabra encontrarás los mejores elementos para que puedas defender tu vida de todas las tribulaciones que hay en el mundo. Dice: después de todo esto, ellos comprendieron y empezaron a fabricar tabernáculos, tanto en el patio como en las azoteas, y empezaron a celebrar la famosa fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta que hablaba en primer lugar de la gratitud porque Dios los había guardado en todos sus caminos, y que ahora regresaban de una situación difícil, en una deportación donde habían sido llevados para perderse. La conclusión de todo esto, querido hermano: la oración, tu sacrificio, tu tenacidad, el volver a la palabra, es lo que realmente necesita la iglesia. La iglesia es una iglesia triunfante. Es una iglesia que por miles de años ha caminado sobre la tierra. Y la lámpara no se va a apagar simplemente por una pandemia. Y las vidas de los hombres tendrán que resurgir para hacer valer la bendita palabra de Dios. Pero una recomendación muy especial: no seas escaso. Alarga tus estacas. Diga el débil: fuerte soy. El gozo del Señor es la fortaleza. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Vuelve a soñar. Vuelve a tener anhelos. Yo sé que muchos de ustedes en un principio soñaron con algo grande, y conforme pasó el tiempo se fueron acomodando a una vida ritual, a una vida de mucha inercia, y perdieron los sueños. Y cuando se pierden los sueños, se pierden todas las aspiraciones. Vuelve a tener sueños. Vuelve a recobrar otra vez el ánimo. Dios le dijo a Elías: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. En esta mañana, conforme a la palabra, yo solamente te puedo decir: Jesús es el camino. Él es la única esperanza. Dijo: el que por mí entrare será salvo. Y entrará y hallará pastos. Hallará alimento, hallará entendimiento, hallará el conocimiento. Y el conocimiento no envanece. El amor te llevará a tener la disposición de ser sacrificial. Hay mucha necesidad allá afuera, pero también hay anhelos porque la iglesia vuelva a brillar, que vuelva a brillar la bendición de Dios, que vuelva a manifestarse la gloria de Dios. Dios te bendiga. Cierra tus ojos un momento y dile: gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por la oportunidad de poder acercarnos a tu reposo, observar con plenitud todo lo que tienes preparado para nosotros. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos: amén.